Palabras, Dios, que planten en nosotros la vida tuya, Señor. Esa palabra, Dios, que como está escrito, que como la lluvia que desciende del cielo y cae sobre la tierra y la hace germinar y producir. Has dicho, así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual la envié. Señor amado, deseamos y clamamos que tu palabra, la palabra salida de tu corazón, sea la palabra, Señor amado, que produzca los frutos tuyos en nuestras vidas. Produzca ese carácter, esa naturaleza y esa vida tuya, esa correspondencia al amor con que tú nos has amado, Señor. Padre, gracias por bendecirnos en esta noche con tu presencia, pues tú eres nuestra bendición, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar, por tomar de aquello que tu preciosa mano ha provisto y honrarte con ellos, Señor. Gracias. Tú eres el que nos enseñas a honrarte. Tú eres el que nos enseña, Señor, a caminar de tu mano. Tú eres el que nos llevas a esa dependencia de ti. Tú eres el que nos sacas, oh Dios de los cielos, Señor, de la autosuficiencia, para llevarnos, oh Dios de los cielos, a descansar en la dependencia de que tú eres el que sostienes y sustentas toda nuestra vida, Señor. Gracias por cada dador alegre. Asimismo, gracias, Dios, por la obra que estás haciendo en cada corazón. Gracias. Danos sabiduría para entender tu voluntad. Danos sabiduría a los que exponemos tu palabra, Dios, para, Señor precioso, ser esos vasos, oh Dios de los cielos, Señor, que a través de los cuales te manifiestes, Señor, y que nuestras vidas, Señor, no perviertan tus palabras, sino danos luz, Señor precioso, para ser un pueblo, Señor, muy cercano a la verdad, Señor. Te lo pedimos en esta noche y te pedimos que nos dirijas en esta preciosa palabra y nos edifiques a través de ella, Señor. Gracias, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Bueno, damos gracias a Dios porque es tan maravilloso. Clamamos al Señor cada día. Creo que la oración, la que el Señor nos va llevando, es a abre nuestros ojos para ver más de ti, nuestros oídos para oírte con más claridad, Señor, y danos ese corazón que pueda contemplarte a ti. Cantábamos en esta última canción que al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas miran. Pero me llama mucho la atención lo hermoso que el Señor trajo a luz cuando alumbró esta canción, porque ciertamente ella habla con mucha claridad. No es de alguien que está derretido frente a la creación, sino que viendo lo creado se le derritió el corazón delante del Creador, porque cuando vio el firmamento, las estrellas, lo hecho por Dios, su corazón estalló, pero por Dios. Su corazón se asombró por el Creador. Y es hacia donde Dios nos está llevando, a que le conozcamos, porque esta es la vida eterna, la vida que Dios ha dispuesto para nosotros. Y estaremos secos de la vida hasta que entendamos que Él es la vida que nosotros necesitamos.
y a Él es a quien necesitamos conocer. En el Salmo 19, en el verso 12 que hemos venido estudiando esta última semana, donde habla quién podrá entender sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Quiero leérselo en esta otra versión. Ese mismo porción dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Y esto nos permite ver cada día la necesidad que nosotros tenemos de una profunda relación con Dios, a la que el Señor una y otra vez nos está llamando a través de cada porción de la Escritura. Cada porción de la Escritura que uno va estudiando, tienes una invitación muy profunda de Dios para ir en pos de Él, para ir hacia su corazón, para ir hacia su presencia. Porque ciertamente todo lo que nosotros no conocemos de nosotros, el Señor es el que lo sabe. Y quiero que vayamos entonces a Proverbios, por favor, al capítulo número 3. Porque se hace muy especial el consejo de Dios y lo que las palabras de Dios significan para nosotros. Y clamarle a Dios: Señor, permite que tus palabras sean oídas en mi corazón. Porque a veces hemos oído, pero ha sido pasajero. El dicho común dice: le entró por una oreja y le salió por la otra. O sea, con la misma facilidad que escuchó, con la misma facilidad se le olvidó. Pero cuando Dios va escribiendo en el corazón, lo que Dios planta en el corazón se vuelve imborrable, se vuelve inolvidable dentro de la vida de una persona. Y en el capítulo número 3 el Señor da un consejo muy especial, porque esto no se trata de enfocarse solo a aprenderse versículos, memorizarlos, solo hacer lecturas bíblicas. Se trata de pedirle al Señor: Señor, déjame escuchar tu corazón, déjame escucharte a ti, déjame escuchar el latir de tu corazón, déjame palparte a ti, Señor, en las cosas que hablas. Porque si el Señor nos da esa gracia de palparlo a Él, cada palabra que el Señor nos hable, nos atrae hacia Él, nos atrae hacia su corazón, nos va llevando a que Él se convierta cada día en el único anhelo de nuestras vidas. Y vivimos todo es contemplándolo a Él, viviendo para Él. Dice el 3:1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la verdad y la misericordia. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y esto nos deja ver que necesariamente Dios nos hace un llamado respecto a sus palabras, las cuales no pueden ser pasadas por alto, y hay cosas a las que necesitamos dedicarle tiempo en la presencia de Dios. Porque a veces hemos compartido, nosotros oímos un versículo y creemos que ya sabemos la realidad de una verdad que nos fue dicha, pero a veces necesitamos que Dios realmente abra la luz de esa verdad a nuestro corazón, para que nos lleve a estar derretidos a sus pies. Y Él dice aquí necesariamente dónde Él quiere depositar su palabra, y es en el corazón. Porque ciertamente nosotros no hacemos lo que decimos, hacemos lo que tenemos en el corazón.
Y si es allí donde la palabra de Dios es depositada, entonces la palabra va a guiar nuestros pasos. Porque ya no va a ser la palabra escrita, la palabra leída o la palabra oída, sino va a ser la palabra viva, que es Cristo mismo, instalada dentro de cada uno de nosotros. Dice en el versículo número 4, mira lo hermoso. Esas palabras en el corazón, dice que nos llevarán a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y mire lo hermoso. El Señor en esta sola porción coloca como una coherencia muy profunda entre lo interno y lo externo. Porque ciertamente los hombres ven lo externo, lo que se hace, lo que se dice, lo que se actúa. Pero Dios mira el ¿qué? El corazón. Y el Señor nos deja ver algo aquí con claridad. Que haya una coherencia entre lo que sucede en el corazón y lo que sucede en lo externo, para que eso glorifique al Señor. En el verso número 5, miren lo que va haciendo la palabra de Dios en nosotros. Nos lleva, como lo vimos allí, a tener vida. Después a tener una vida, pero no de letra, sino una vida manifiesta. En el verso 5, la palabra nos conduce y nos va edificando y nos va sacando del mayor problema que los seres humanos tenemos, y es de confiar en nosotros mismos, de tener autosuficiencia. Por eso dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Y mira lo hermoso, sus palabras van confrontando mi corazón para sacarme de la autoconfianza, ¿cierto? Del creer que yo soy el que puedo cambiar. Y resulta que hay algo incambiable, y lo incambiable soy yo. Y el único que puede cambiar lo incambiable es Dios, con su poder y con su majestad. Mira lo hermoso que aparece en el verso 8. ¿Qué hacen las palabras de Dios? Van a traer sanidad a nuestro corazón, porque nos van a dirigir por la senda correcta. Dice ahí: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El mayor dolor que nosotros hemos sufrido ha sido por causa de estar fuera de la voluntad de Dios. Cada desacierto en nuestras vidas muchas veces es doloroso en nuestro caminar, porque terminamos alejados de Dios. Y lo doloroso para alguien que empieza a palpar a Dios es dejar de experimentar la vida de Dios. Y eso sí es bien tremendo en el corazón. Dice ahí el versículo número siguiente: ¿quién me enseña más la palabra de Dios? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Mira, la palabra de Dios me va a llevar a honrar a Dios no solamente materialmente, sino que me va a llevar a honrar a Dios con todo aquello que Dios ha depositado en mí para la gloria de Él, ¿cierto? Llámese una habilidad, un don, un talento, una capacidad, ¿cierto? No solamente honrarlo con un recurso, porque hay gente que ha tomado el ofrendar o el diezmar como un agüero en su corazón, pero no con el deseo de honrar a Dios, sino muchas veces de honrarse a sí mismos, porque lo hacen con el principio de: si yo siembro 10 pesos voy a cosechar 1000. Entonces siembran no honrando a Dios, sino pensando en honrarse a sí mismos, como todo esto me beneficia. Pero qué hermoso que la palabra de Dios nos va a enseñar a honrar a Dios de la manera correcta en todas las áreas de nuestra vida. En el verso número 11, lo que se hace difícil para el ser humano y para el creyente, que es entender las pruebas, que es entender el trato que es necesario que Dios haga en nuestros corazones, y poder entender que cuando Dios me permite una situación, me está amando, porque el solo hecho de que Dios no me deje enceguecido en una terquedad de mi corazón, y que muchas veces
tenga que fracturar algo en mí para hacerme consciente, porque hay cosas que no aprendemos a las buenas. Hay cosas que allá en ese momento doloroso, como que se abrió el entendimiento, ¿cierto? Mire toda la situación que pasó Job, pero con toda seguridad Job puede decirnos, fue necesario lo que Dios permitió. Por eso él concluyó diciendo, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos le ven. O sea, si toda esta situación fue para ver a Dios con más claridad, valió la pena estas lágrimas, valió la pena esta tristeza, valió la pena este dolor, valió la pena esta angustia, si fue para ver más de Él, si fue para que Él se convirtiera en una realidad más profunda dentro de mi corazón, una realidad más profunda dentro de mi vida. Por eso dice en el verso 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, no te canses de ser corregido. ¿Por quién? Por el Señor. Porque Jehová, cuando te corrige, ¿qué está haciendo contigo? Te está amando, te está manifestando su amor. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, ¿a quién quiere? Y qué hermoso, porque mire entonces cómo la palabra de Dios va a producir un efecto y va a traer mucha claridad en muchas áreas, para que lo que hemos venido viendo y vamos a empezar a abordar un poco más hoy, las diversas cosas o las diversas doctrinas o los diversos pensamientos de los hombres no terminen alimentando deseos en nuestro corazón que nos lleven a apartarnos del Dios vivo, que nos lleven a alejarnos de Dios. Veíamos el domingo que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en atender, porque es como una lámpara, como una antorcha que alumbra en un lugar ¿qué? En un lugar oscuro, ¿cierto? Y que lo que hace la palabra de Dios cuando empieza a ser revelada al corazón, a ser manifiesta en la vida de una persona, es que empieza a desnudar su condición. Pero esa condición es para llevarnos a los pies de Cristo, para llevarnos a sus brazos, para llevarnos a su presencia. Cantábamos ahora otra canción, la canción de lo que le aconteció a Isaías en el capítulo 6. Está narrado allí en el libro del profeta. ¿Y qué es lo que está narrado allí? La visión que Dios le da a Isaías. Y que Isaías, en ese momento que ve a Dios, siente morir. Su exclamación fue, ¡ay de mí! ¿Cierto? O sea, realmente no estoy preparado para estar delante de Dios. Pero aquel día aprendió que el que nos prepara para estar delante de Él es Él mismo. Dios mismo fue el que mandó tomar el carbón encendido. Dios mismo fue el que le purificó, Dios mismo fue el que le limpió, Dios mismo fue el que le dijo, ha sido quitada tu culpa y ha sido limpio tu pecado, y le hizo estar de una manera diferente, de manera que Dios no nos desnuda simplemente para alejarnos de Él, nos desnuda porque nos quiere acercar a su corazón, porque nos quiere acercar a Él, nos desnuda porque Él tiene toda la provisión para cubrir nuestra desnudez, para cubrirla. Ya no estamos hablando de un vestido que el hombre se hace, estamos hablando de un vestido hecho por la mano de Dios y que solamente Dios puede poner sobre el corazón del hombre. De manera que la palabra de Dios, ¿qué va haciendo? Va confrontando mi corazón, va confrontando mi vida, me va instruyendo, me va enseñando, me va redarguyendo y me va capacitando para que cada día mi vida pueda estar alineada con la voluntad maravillosa del Creador, con la voluntad maravillosa de Dios. Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo número 32, la palabra de Dios nos deja ver con mucha claridad que no es el deseo de Dios destruir al hombre, porque dice la Escritura, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, ¿y qué? Y viviréis. Miren lo hermoso. El deseo de Dios es darnos vida. El deseo de Dios es llenarnos de Él. El deseo de Dios es llevarnos a entender que el tesoro nuestro es Él, que la vida nuestra es Él. Y una y otra vez el Señor lo habla a nuestro corazón, porque
ciertamente nosotros nos embelezamos con muchas cosas, con facilidad. Nos embelezamos con cosas buenas. A veces estamos tan emocionados y tan felices y tan con las cosas buenas que se vuelven un embelezo, lo bueno que Dios me dio, y por ese embelezo dejé al Señor. Otras veces, por la angustia, pasó una cosa difícil y la angustia se convierte en el embeleco del corazón. Pero lo hermoso es que Dios es el que puede ayudarnos a tener estabilidad en esas áreas. ¿Para qué? Para que nada distraiga nuestro corazón de donde deben estar puestos nuestros ojos, en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera que antes de empezar a mirar algunas enseñanzas o ejemplos de la palabra que son instructivos para nosotros, para que aprendamos de ellos, quiero que me acompañe un momento al Salmo 119 y quiero recordarle algunas cosas de por qué es necesario, amados, que nosotros meditemos la palabra, que nosotros escudriñemos, que nosotros aprendamos, que nosotros conozcamos. Porque como veíamos ahora, cuando entendemos por qué Dios permite un momento de aflicción y qué propósito tiene con él, entonces no oiremos a voces extrañas y no correremos tras lugares equivocados. Y dice el Salmo 119 en el versículo número 11: en mi corazón he guardado ¿qué? Y mire lo hermoso, para no ir en contra de lo que tú tienes dispuesto, para no correr tras lo que tú aborreces, para no amar, Señor, las cosas que a ti no te gustan. ¿Dónde se guardó la palabra? En el corazón. Verso número 17 del mismo capítulo 119: haz bien a tu siervo, que viva. Y mire lo hermoso. ¿Para qué queremos vida? ¿Para qué queremos vida? Y mire lo hermoso. La palabra me va a guiar, que la vida que Dios me da es para Él. Es para Él. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mire lo hermoso. Mirar las maravillas de la ley del Señor, cuando cada palabra empieza a dejarme ver el corazón de Dios. Verso número 24. Mire lo hermoso. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué más? Ay, mire lo hermoso, lo que es la palabra para nosotros. El mejor consejero es Dios, y nos ha dado su palabra para que a través de ella recibamos de su consejo, y nos ha dejado quien nos guía en ese consejo, su Espíritu maravilloso. Versículo número 33. Mire lo hermoso. Todos estos aprendiendo dependencia de Dios, aprendiendo a que Dios es el todo para nosotros. Recuerde que todo lo que el hombre sabía en el huerto del Edén antes de que pecara, todo lo que el hombre sabía provenía ¿de quién? Provenía de Dios. La única fuente para él era Dios, y hacia allá nos está llevando Dios de regreso, a que Él sea la fuente, que no soy yo el que defino qué es bueno y qué es malo, sino que sea Dios el que defina cuál es su voluntad para mi vida y para mi corazón. Por eso dice el verso número 33: enséñame, oh Jehová, que tú seas mi instructor. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida, porque van muy profundo. Verso 34: dame entendimiento. Mire lo hermoso, para poner en práctica. En el verso 35 dice: guíame por las sendas de tus mandamientos. Mire, de Dios proviene la enseñanza, de Dios proviene el entendimiento, de Dios proviene la dirección, de Dios proviene que mi corazón sea inclinado a la voluntad del Señor, porque es algo que yo no puedo hacer por mí mismo. Por eso dice la palabra de Dios: sin que yo haya recibido la vida de Dios, me es imposible agradar a Dios, porque el hombre natural no puede agradar a Dios, no tiene la capacidad.
Pero cuando recibimos la vida de Dios nos capacita para hacerle agradable. Inclina mi corazón a tus testimonios. Verso 37. Aparta mis ojos, que no vean vanidad. Dios es el que guarda el corazón para que no corra tras lo equivocado, para que los espejismos no me lleven a correr tras lo equivocado. Versículo número 38. ¿Quién es el que confirma la palabra de Dios? Dios mismo. Dios mismo es el que confirma su palabra en nuestro corazón. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Mire el verso 61, lo hermoso. Mucho estamos nosotros rodeados de personas que no son creyentes, que no temen a Dios y que tienen diversidad de pensamientos. Pero mire lo hermoso. Compañía de impíos me han rodeado, mas yo no he olvidado tu ley. Mire lo hermoso. O sea, ellos opinan muchas cosas, pero a mí me dirigen algo diferente. Tu preciosa palabra. Verso 71, mire lo hermoso. Hay cosas que golpean el corazón, pero si son para ver a Dios, son una bendición. Mire lo hermoso. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mire lo hermoso, como Dios nos va dando claridad. Ya todas las cosas, la palabra nos va enfocando es en Dios. Todo tiene que ver con Dios, todo depende de Dios, toda la fuente es solamente el Señor. Pase al verso número 27, no, 97, ahí adelantico, 97. Mira lo hermoso. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Qué hermoso. Verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. Mire lo hermoso. ¿Por qué se hace necesario entender? La escritura dice, cuando habla del sembrador, salió a sembrar, y habla de la semilla que cayó en buena tierra y la compara con el que oyó y el que entendió. Este es el que lleva fruto, ¿cierto? Mire lo hermoso. Se necesita que entender, pero mire que para entender se necesita meditar la palabra. Mire lo que dice el verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque mire, no solamente oyó lo que alguien le enseñó, sino que después meditó en eso. Dice ahí en la parte B, porque tus testimonios son ¿qué? Mi meditación. O sea, dediqué tiempo a que tú trajeras claridad de esa palabra a mi corazón. Versículo número 130. Mira lo hermoso. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a quién, a los simples. De manera que no hay excusa. Lo que necesitamos es clamar al Señor: danos un corazón bien dispuesto para ti. Hebreos capítulo número 13, versículo número 8 y 9. 13, 8 y 9. ¿Por qué se hace necesario aprender la palabra? Meditar en ella. Cuando uno va a la carnicería, en la carnicería hay una báscula. Y la báscula es la que pone tanto al carnicero como al comprador de la carne de acuerdo. ¿Por qué? Porque el carnicero pudiera cortar un pedazo de carne y decir: para mí aquí hay 1 kilo. Y la coge el comprador y dice: no, para mí aquí hay 1 libra. Y ahí se formaría una discusión. ¿Dónde se termina la discusión? Cuando hay algo con que medir, ¿cierto? La ponen ahí, y si esa pesa está bien calibrada, esa es la medida, independiente de la opinión del carnicero, independiente de la opinión de quién, del comprador. Y esto nos lleva a entender por qué se hace necesario que nosotros conozcamos la palabra. Porque es que la palabra
termina siendo como esa balanza que nos permite, ¿cierto?, poder medir, poder pesar con la dirección de Dios, ¿cierto?, lo que yo escucho, ¿cierto?, y también mi opinión frente a lo que estoy, ¿qué?, escuchando, para que no sea mi opinión o la opinión del predicador, sino sea cuál es la opinión de Dios. Porque a veces erramos en el camino, porque muchos de los creyentes no se enfocan en qué es lo que Dios ha dicho, sino que muchas veces la excusa, pero es que esos cristianos de allá lo hacen, y si ellos lo hacen, yo, ¿por qué no? El hecho de que alguien que se llame cristiano haga algo no significa que eso sea correcto. Por eso yo no lo puedo tomar como referencia, y a veces es como nos medimos y lo pensamos, si otros lo hacen, entonces es porque de más que sí se puede hacer. Cuando lo que ves hacer en otro lo pasas por el filtro de la palabra y pasa por la palabra, entonces puedes tomar de ese ejemplo, puedes tomar de eso, pero pasa ¿por dónde? Por la balanza. La palabra es la que nos lleva a ponernos de acuerdo con lo que Dios dice, para que no sea ni la opinión de lo que diga el que predica, ni la opinión de lo que diga el que escucha, sino que el Señor nos permita estar alineados con ¿quién? Alineados con Él. Porque muchas veces el predicador no tiene la palabra absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque hay áreas en las que Dios le puede haber dado luz y hay otras áreas en las que el predicador no tenga luz todavía. Y en esas áreas donde no tenga luz va a ser torpe. En esas áreas donde no tenga luz puede decir cosas equivocadas. De manera que nosotros tenemos que la palabra. Se nos ha dado un recurso maravilloso, especial, y más a nosotros que ya la tenemos completa, que tenemos completamente terminado el consejo que Dios dispuso darnos a conocer, como está escrito, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas, las que Dios quiso dar a conocer, las dejó plasmadas dentro de esta palabra para cada uno de nosotros. Entonces dice Hebreos en el capítulo 13, versículo número 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Ya lo hemos venido recalcando estos últimos días. El pensamiento de Dios no cambia, ¿cierto? Porque como hoy en día hay mucho comezón de que hay nuevo para oír, de que hay nuevo para escuchar, ¿cierto? Y ese era el comezón que tenían los griegos. ¿Recuerda cuando Pablo visitó el Areópago? Y ellos se fueron a escuchar a Pablo simplemente para ver qué nuevo traía Pablo. ¿Para qué? Para decir, su interés no era en Dios, su interés era qué nuevo hay para oír. Y qué tremendo que todo esto nos va dando, son pautas para que nuestros corazones sean guardados en los tiempos en los que estamos viviendo. El mensaje de Dios no cambia, la voluntad de Dios no cambia, el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Y dice en el verso número 9, entonces, el consejo, la advertencia para nosotros: no os dejéis llevar, arrastrar, correr. 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Doctrinas son enseñanzas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado ¿de quién? A los que se han ocupado de ellas. Y lo hemos venido estudiando. Hay cosas que suenan buenas pero no alimentan, ¿cierto? Mire que una de las cosas que más le gusta comer a la gente y que más daño le hace es lo llamado comida chatarra, ¿sí o no? Al gusto es bueno y es atractivo, a la salud es muy perjudicial, ¿cierto? De manera que eso nos va llevando a que Dios nos permita tener un gusto cada vez más refinado en las palabras de Él, las palabras que nos conduzcan. No olvide que todas las palabras que siempre expresó Jesús, ¿hacia dónde nos condujeron? Hacia Él. ¿Hacia dónde conduce toda la palabra de Dios? Hacia el corazón de Dios. Jeremías 5, 30 y 31, antes de que continuemos. Porque no olvide que lo más fácil para todos es sacar un dedo y apuntar. No olvide que lo más fácil para cualquiera es criticar. Realmente para criticar no se necesita
mayor esfuerzo, ¿cierto? Y aquí es donde aparece un apunte bien importante, porque nosotros podemos llenarnos de argumentos frente a todas las cosas que se ven en la iglesia hoy en día, pero el asunto es si se ve algo diferente en ti. Porque yo puedo decir, me parece que esto en la iglesia está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, ¿cierto? Pero cuando pasa su vida por el espejo, usted tiene que pasarse para allá, para buscarle lo señalado. Por eso hay una responsabilidad. En Jeremías 5:30 dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y mire con lo que el Señor la relaciona en el versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, ¿cierto? No olvide que si tú tomas una verdad y solamente le cambias un pedacito, ese solo pedacito hizo que ya eso no es una verdad, aunque su mayor contenido sea ¿qué? Sea verdad. Ese pequeño cambio ya hizo. Mire que solo una coma en una frase le cambia todo el sentido a una frase. Es más, muchas veces la forma en cómo se lea una frase le cambia todo el sentido. Una frase se puede leer en pregunta o se puede leer en afirmación y son dos cosas diferentes. Y eso nos lleva a entender ¿qué es lo que se hacía feo? Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por mano de ¿quién? ¿Cierto? Porque a veces es fácil solamente señalar al que está arriba. Es que tales tuercen a la gente, es que los llevan en la mala dirección, es que los llevan en el lugar equivocado. Pero el Señor aquí también pone una responsabilidad sobre ti que escuchas. Y mi pueblo, ¿qué dice ahí la escritura? Así lo quiso, ¿cierto? O sea que la responsabilidad no solamente del que estaba dirigiendo mal, la responsabilidad también pasaba por el que estaba ahí. Porque el que estaba ahí sentado, realmente en su corazón quería lo que estaba escuchando. Le gustó lo que estaba escuchando, ¿cierto? Y tal vez no lo pasó por el filtro. Mire que la mayor parte, con el tiempo, estos años que el Señor nos ha permitido estar sirviéndole, una de las cosas que el Señor me ha permitido identificar es que una de las cosas que uno hizo al empezar el ministerio no fue ponerse a buscar al Señor y aprender de Dios, sino que uno lo que hizo fue mirar qué se hacía en la iglesia o uno ponerse a hacer lo que hacía en la iglesia. Entonces, si lo que el pastor había dicho era tal cosa, entonces uno repetía lo que el pastor había dicho. Cuando ya el Señor me fue llevando a escudriñar la palabra, entonces ya miraba cosas y decía, pero vea, el pastor dice esto, pero a mí no me cuadra ya con esto. Y ya no me cuadra, y empecé a entender que muchas veces hemos errado porque lo que hacemos es copiar modelos, tradiciones, pero no nos ponemos a buscar al Señor. Y una de las cosas que Dios quiere al traerte a Él es que tú le busques con todo el corazón. Buscadme y viviréis, es lo que ha dicho el Señor. Él es el que nos dirige a toda la verdad, ¿cierto? El que nos guía a toda la realidad de lo que es su voluntad. De manera que vamos a aprender de algunos ejemplos dentro de la palabra, porque han pasado muchos ejemplos que Dios dejó escrito, pero es para que los veamos y aprendamos de ellos, y de ellos aprendamos principios y aprendamos de la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestro corazón. Vamos a, por favor, vaya conmigo a Éxodo capítulo número 32 y vamos a mirar, vamos a llamarlo, por así decir, a cada uno de estos ejemplos que vamos a ir viendo, la doctrina. Este lo vamos a llamar la doctrina de Aarón. La doctrina de Aarón. Y muchas de estas las vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que realmente no hay nada nuevo, que mucho de lo que se ve hoy en día ya ha pasado y ha probado el corazón del pueblo de quién, del pueblo del Señor en relación con Dios. En Éxodo, ahí en el capítulo número 32, acontece una historia bien tremenda dentro del pueblo de Dios, y bien tremenda porque hay un pueblo que está siguiendo a Dios pero no conoce a Dios. Y el problema es que cuando tú vas siguiendo a Dios y no vas conociendo a Dios, entonces fácilmente te pueden pintar cualquier realidad de quién es Dios
y a ti te va a servir cualquier cosa que te exponga, porque realmente no vas conociendo quién es el Señor. De pronto Moisés se demoró en la presencia de Dios. La demora de Moisés fue una demora dispuesta por Dios. Dios fue el que decidió cuánto tiempo iba a estar Moisés allá. No fue que Moisés estuvo hasta que a él le pareció, no, todo se hizo conforme Dios lo había dispuesto. Pero abajo estaba el pueblo, el pueblo esperando. Y al ver el pueblo la tardanza de Moisés, llamaron a Aarón, ¿cierto? Y mire que hay algo de lo que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro caminar, y es que siempre estamos rodeados de presiones, y aquí aparece una presión sobre la vida de Aarón, y es que muchas veces la gente tiene una imagen de Dios y quiere presionar a hacerse un Dios conforme al deseo de su corazón. La imagen que la gente tiene y la imagen que se ha tenido desde el catolicismo de Dios es que Dios está como a nuestro servicio y no nosotros como al servicio de Dios. Se invoca a Dios, es para decirle a Dios lo que necesito, y una vez Dios me atendió, pues hasta la próxima necesidad vuelvo a convocar a Dios, vuelvo a llamar a Dios. Y esa ha sido como la imagen que se ha tenido del Señor, y es una imagen totalmente diferente la que encontramos dentro de la palabra del Señor. De manera que el pueblo se acercó a Aarón para decirle: no sabemos qué aconteció con quién, con Moisés, no sabemos qué le ha pasado, no sabemos qué aconteció con este varón. Y de una vez ellos le hicieron un clamor: haznos dioses. Miren lo tremendo, ese principio, haznos dioses, como si Dios fuera invención humana, como si el ser humano pudiera pensar o imaginar cómo es Dios. Realmente cuando nosotros nos vamos por esa senda, nos vamos a equivocar, porque nos vamos a hacer un Dios a nuestro gusto. Por eso a veces nos gusta el Dios de la plata, el Dios que me da de todo, el Dios que me quiere hacer famoso, el Dios que me quiere hacer reconocido, el Dios, y se vuelve atractivo porque es más un Dios a mi gusto, ¿cierto? Que mi corazón realmente esté conociendo a Dios para cuál es su qué, para cuál es su voluntad perfecta y maravillosa. Entonces acompáñenme ahí al capítulo 32, al versículo número 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado que habían hecho? ¿Qué hizo Aarón cuando el pueblo pidió que le hiciera un Dios? En lugar de este Aarón ser un firme para decir: necesitamos es esperar, necesitamos es orar, necesitamos es buscar a Dios, necesitamos es conocer a Dios porque no le conocemos. Pero él ¿qué fue lo que hizo? Él pidió enseguida: ¿qué tienen? Traigan todos los arcillos de oro que tengan. Pero lo más tremendo es la respuesta en el verso 22, porque mire que la ignorancia de Dios en nuestro corazón hace que tengamos unas respuestas realmente que usted la va a leer y usted va a decir: qué respuesta tan tonta, pero porque ya vamos teniendo claridad. Mire lo que dice el verso 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado ¿a quién? Al mal. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo. Por eso la iglesia no se puede conducir de acuerdo al gusto de la iglesia, de acuerdo a lo que la iglesia demande, ¿cierto? De acuerdo a lo que la iglesia pida, es de acuerdo a la dirección de quién, a la dirección de el Señor. Porque mire lo que dice el verso 23, aquí es donde está la respuesta que se ve tonta en la vida de Aarón, y la va a leer y se va a dar cuenta que sí. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió ese becerro. ¿Se da cuenta lo tonta la respuesta de él? ¿Cierto? ¿Se da cuenta la ceguera
lo que produce en el corazón. El no tener con qué comparar, el no tener con qué medir, y por eso para nosotros la palabra de Dios es una medida, es un filtro. Mire lo que la palabra de Dios llega tan profundo que dice la Escritura que su palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y mire hasta dónde va, discierne los pensamientos y las intenciones de quién, y las intenciones del corazón. Por eso yo necesito es oír al Señor, porque muchas veces lo que he escuchado son lo que yo quiero, lo que yo anhelo, y quisiera que la voz de Dios retumbara es como diciéndole un amén a lo que yo quiero, y muchas veces la voz de Dios es todo lo contrario a lo que yo deseo. Eché esto ahí y ¿qué? Y salió, apareció eso. ¿Qué estaban haciendo con eso? Provocaron el enojo de ¿quién? Provocaron el enojo de Dios. Cuando servimos a Dios, y servimos es a los deseos del pueblo y no a los deseos del corazón de Dios, vamos a provocar el enojo de ¿quién? El enojo de Dios. Creo que si le hago esta pregunta a todos, la respuesta sería casi que evidente, ¿cierto? Que el adversario que nosotros tenemos es ¿quién? Satanás. Y muchas veces hay personas que le tienen más miedo a Satanás que a Dios. El asunto es que realmente el peor enemigo no es Satanás. Y si la iglesia vamos conociendo la palabra, realmente no deberíamos de tener temor de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser limitado por Dios. Se muestra como si tuviera mucho poder, pero realmente solo puede hacer lo que se le permita. Hasta donde Dios le autorice, ¿eh? Y hay ejemplos en la palabra. ¿Quién fue el que puso el tema de Job? Fue Dios. ¿Y a quién se lo puso? A Satanás. Y mire lo que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear. Entonces, o sea que sin el permiso de Dios, esa petición, simplemente que a esa petición el Señor le dijo sí. Y lo pudo zarandear porque Dios le dijo que sí. Entonces el mayor enemigo que nosotros podemos tener no es ¿quién? Porque es limitado. Tampoco es el hombre, porque es mucho más limitado. Por eso dice la Escritura que no tengamos miedo a los que pueden matar el cuerpo, porque nada más pueden ¿qué? Nada más pueden hacer. Pero mire lo tremendo cuando no hay claridad en seguir al Señor. Vaya conmigo a Isaías 63:10. Y esto sí debiera de generar respeto y temor en nuestro corazón. A este, si se volviera nuestro enemigo, sí debiéramos de tener temblor en nuestro corazón. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo, por lo cual se les volvió enemigo. O sea, aquí el que se les volvió enemigo fue ¿quién? Ahí sí es tremendo. Cuando ya no es Satanás un ser limitado, cuando ya no es el hombre un ser mucho más limitado, sino cuando nosotros provocamos el enojo de Dios y es Dios mismo el que se convierte en nuestro enemigo. Mire que las mayores derrotas de Israel no las produjeron los enemigos, las vivieron en manos de Dios mismo. Cuando los juicios de Dios vinieron sobre quién, cuando los juicios de Dios vinieron sobre ellos y vinieron sobre sus vidas. Este Aarón es el que nos enseña a ser partícipes de desenfrenar al pueblo de Dios. Y qué tremendo, porque no solamente yo me puedo hacer partícipe de desenfrenar al pueblo de Dios desde un púlpito,
También cuando compartes con alguien la palabra, ¿qué enseñas? Lo que enseñas es coherente con lo que Dios dice. Lo que expresas, porque ¿a cuántas personas te relacionas a diario? ¿Y cuáles consejos le das? ¿Hacia dónde lo diriges? Y puedes convertirte en alguien que está enseñándole a otro a desenfrenarse en su vida, ¿cierto? Y usted dice, no, pues como yo no soy el pastor. Sí, pero en ese momento eres un consejero, le estás sirviendo a Dios, estás hablando a alguien de Dios. Y si no tienes claridad de Dios, vas a ser partícipe de desenfrenar la vida muchas veces ¿de quién? De esa persona. Y más con el pensamiento que muchas veces asumimos, es que yo pienso que es que eso no es tan malo, es que yo pienso, es que yo opino, es que a mí me parece. Y muchas veces tras eso nos convertimos en personas que provocamos el enojo de ¿quién? El enojo de Dios. El Señor le dijo a Moisés, en ese momento hay enojo en el corazón de Dios, dice, vaya, porque su pueblo, ni siquiera el Señor dice mi pueblo se desenfrenó, dice el pueblo que sacaste de Egipto se desenfrenó, se fueron en la dirección que equivocada. No olviden que la respuesta de Aarón parecía tonta, echamos eso ahí y eso salió, ¿cierto? O sea, si hubiera sido cierto, realmente eso hubiera sido un milagro, ¿sí o no? Si usted coge y echa un poco de oro allá entre una coca y solamente lo tiró y inmediatamente apareció hecho una figura, eso es un milagro. Pero no, eso tuvieron que darle forma, eso tuvieron que trabajarlo, lo tuvieron que pensar. Ellos hicieron fue un Dios conforme ellos lo que. Van conmigo a Isaías, por favor, 44. Vamos a terminar por hoy. Isaías, en el capítulo número 44, versículo número 14. Si no tenemos claridad de quién es Dios, vamos a empezar a atribuirle a muchas cosas lo que le pertenece a quién, lo que le pertenece al Señor, ¿cierto? Porque es que hay matas que son benditas, ¿cierto? Y así las promocionamos. A veces no le predicamos a nadie de Dios, pero sí hablamos de las benditas matas, ¿cierto? Para muchas cosas. Pero mire como dice acá en el capítulo 44, verso 14. Y léalo conmigo para que se dé cuenta. Y usted dice, lo tonto eso, pero fíjese, no tener claridad de quién es Dios nos puede hacer caer en terminar rindiéndole culto a cosas que realmente nos apartan de Dios. Dice el verso 14, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Está hablando de cómo el hombre sembró un plantío y habían árboles. Y dice, de él se sirve luego el hombre para quemar. O sea, coge ese árbol, lo tumba y de ahí saca leña, ¿para qué? Para quemar. Y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además, hace un Dios y lo adora con el mismo palo. Sembró el palo y del mismo palo, ¿qué hizo? Del mismo palo hizo fuego, con el mismo palo cocinó y con el mismo palo se hizo un ¿qué? Se hizo un Dios. Y dice, y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Verso número 16, miren lo tonto que se ve esta porción. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Nada más piensa esto, corte un palo allá afuera de su casa, haga un sancocho con parte del palo. Si está haciendo frío, caliéntese las manos ahí en ¿cómo se llama? Los roticos donde le echan leña.
que lo utilizan para calentarse en chimenea. Entonces cogió un pedazo de palo e hizo chimenea, con otro pedazo de palo hizo asado, y con lo que le quedó se hace un ídolo y se le arrodilla y dice: tú eres mi Dios, líbrame. Y usted dice: qué tonto. Pero mire lo tremendo, eso que parece tonto se puede convertir en un estilo de vida a nosotros si no conocemos a Dios, porque tal vez no le terminemos rindiendo culto a ese palo, pero a cuántas cosas podemos terminar rindiéndole culto, y cuántas cosas terminamos pidiendo en nuestro corazón que nos hagan dioses, y muchas veces nosotros mismos. Si otros no nos lo hacen, yo mismo me lo termino haciendo, y eso lo único que va a poner es un desenfreno en mi corazón y un desenfreno dentro de mi vida, porque usted lee esa porción y le parece demasiado tonto que una persona haga eso, o sea, demasiado brutico como para hacer eso. Pero mire lo tremendo, la falta de conocimiento de Dios nos pega una embrutecida la tremenda, que podemos terminar rindiéndole, como le digo, culto a cualquier cosa y dándole atributos de Dios a cualquier cosa o a cualquier persona, cuando no hay claridad de quién es Dios para nuestro corazón. ¿Lo tenía claro Aarón? No, por eso salió con ese cuento tan flojo. Lo tiramos ahí y eso salió, ¿cierto? Como si yo no fuera responsable, como si él no hubiese sido partícipe de eso. Esto nos hace responsables de que necesitamos ir conociendo a Dios, para no caer en cosas que parecen tontas, pero con esas tonterías terminar provocando a enojo al Señor dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Continuaremos con otra cantidad de ejemplos que vamos a encontrar dentro de la palabra. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos con tu presencia esta noche. Tu presencia es nuestra bendición. Tu presencia, Señor, es, oh Dios, la porción que nos ha sido otorgada a nosotros, oh Dios. Señor, tú dijiste a los descendientes de Sadón que los había escogido para que ellos atendieran en tu mesa, para que ellos te sirvieran a ti y para que estuvieran en tu presencia, Señor. Oh Padre, y para eso nos has escogido, Dios, y danos luz y entendimiento, que nos has escogido para estar delante de ti, es para conocerte, oh Dios. Lo cantábamos al comienzo de esta reunión, al contemplar el sol, el firmamento, la luna y las estrellas. Oh Dios, mi corazón empieza a levantar un cántico, pero a ti empiezas a maravillarse con el Dios creador, a maravillarse con el Dios omnipotente, a maravillarse con el Dios santo, a maravillarse con el Dios único, a maravillarse con el Dios excelso, a maravillarse con el alfa, con la omega, con el principio y el fin de todas las cosas. Señor, permítenos entender, oh Dios de los cielos, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que nos has dejado un regalo maravilloso a través de tu palabra, Señor eterno, para que no corramos tras las vanidades, oh Dios, que tantas veces nuestro corazón se enceguece y corre tras lo vano. Por eso necesitamos la luz tuya alumbrando nuestro corazón para verte a ti, Señor, para verte a ti y entender que solamente tú eres Dios y fuera de ti no hay quien salve, Señor. Precioso Salvador, permítenos a este pueblo, Dios de los cielos, tener ese anhelo de meditar tus palabras, de que tus palabras sean nuestros consejeros, de que tus palabras nos instruyan,
de acercarnos a ti una y otra vez. Enséñame quién eres tú. Muéstrame tu corazón, Señor precioso. Como está escrito en tu palabra, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién me puede enseñar quién eres tú, sino tú mismo, Señor? Tú que te revelas al corazón del hombre, tú que te dejas ver, Señor, tú que te muestras, Señor. Déjanos verte y conocerte para, Señor precioso, nuestro corazón no corra tras todas estas tonterías, Señor, que pudiesen causarnos risa, pero cuántas veces lo que pudiera causarnos risa porque parece tonto ha causado dolor en tu corazón. Cuando hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por cosas semejantes, Dios, a los hombres, como está escrito en tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos, Dios, a aprender de ti. Ayúdanos a conocerte, a conocer tu carácter, a conocerte a ti, y que entre más nos dejes ver de ti, mayor sea el anhelo de nuestro corazón por tu presencia. Un pueblo con un corazón cautivo de amor por ti, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias por tus palabras. Ayúdanos, Dios de los cielos, a que ellas nos instruyan. Danos la gracia de tener tiempo para buscarte, tiempo para meditar en tus palabras, tiempo para estar contigo, y sobre todas las cosas permite que este corazón tenga hambre y sed de Dios vivo. Padre, gracias por bendecirnos en esta noche. Gracias, Dios, por hablarnos. Gracias por permitirnos ver cómo tu palabra es lámpara y lumbrera a nuestro caminar, y cómo tus palabras van revelando lo que hay en nuestro corazón, lo van sacando a la luz para librarnos de lo que nos aparta de ti y para conducirnos hacia tu corazón, Padre. Te damos gracias y te bendecimos. Te ruego por cada hogar y familia aquí representado. Te ruego, Señor, porque seas propicio a cada corazón. Tú conoces a cada uno, Señor. Tú conoces las luchas, las dificultades, tú conoces los temores, conoces los afanes, conoces las tristezas. Señor, que cada una de estas situaciones sea una excusa para correr a tus brazos, para encontrarte a ti como el todo de nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón. Guarda nuestro salir, en tus preciosas manos quedamos, en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muy